Estos son los datos de nuestro programa de hoy, una nueva ley de fomento industrial. La ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional fue promovida por el gobierno federal como una de sus políticas para el impulso de la economía mexicana. Esta fue aprobada el 19 de marzo por el Congreso y fue enviada inmediatamente al Ejecutivo para su pronta aplicación. La ley busca implementar una política nacional de fomento económico para incrementar el crecimiento, así como un Comité Nacional de Productividad. A partir de esta ley, la política económica será proyectada a 20 años. La tasa anual de crecimiento en México es del 2.4%, quedando muy atrás de las potencias emergentes como China con un 9.9% o Chile con 4.7%. Por otro lado, el crecimiento de la productividad laboral se ha mantenido en un 2.1%, a diferencia de los Estados Unidos, que tiene una tasa de 35%. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina, por estos datos que nos ayudan a recontextualizar la legislación de la que estamos hablando. Ya platicábamos con Pedro antes del corte y me gustaría oír tu opinión, Arturo, sobre las implicaciones políticas de este modelo de diseño legislativo que tiene, entre otras cosas, la pretensión de trascender los sexenios y por lo mismo, me parece, esa era mi reflexión y creo que Pedro coincidía, reducir digamos, así, el ámbito de temas sobre los que se pueden tomar decisiones y sobre los cuales los actores políticos, entiéndase gobierno y legislativos en turno, pueden disponer. ¿Qué opinión te merece eso? De la mayor relevancia. De la mayor relevancia en positivo. De la mayor relevancia, no diría yo ni en positivo ni en negativo, porque hoy nos encontramos en un escenario muy complicado, que es un limbo. Un limbo. O sea, estamos a la mitad del río, en el cambio profundo y estructural propiamente incluso de un modelo económico. Entonces, eso nos llevará a las consecuencias que apenas empezamos a ver políticamente y económicamente, porque recordemos que hay toda una corriente económica que se posicionó durante los últimos 20, 30 años, que fue la que se encargó de decidir que la política industrial no era importante para el desarrollo económico del país. Y esto ocasionó el 80% de la pérdida de la industria nacional. O sea, de lo que estamos hablando no es de una ley más, ni de un tema más, ni de una ocurrencia más. Estamos hablando que esto tuvo consecuencias muy delicadas y que tiene una relación muy importante en ese crecimiento deficiente del 2.4, 2.2% de los últimos 25 o 30 años. Entonces, si preguntamos cuáles son los retos y las posibles consecuencias políticas, pues todas, porque si bien tenemos un triunfo estructural jurídico, hoy todavía no lo vemos implementado. Y tendríamos que unir dentro de esta misma visión la reforma energética, que como gran ley estructural, que también le da un cambio profundo y muy polémico a la vida económica del país, pero que junto con esta ley de fomento industrial nos da dos grandes líneas jurídicas estructurales para un replanteamiento que puede ir para los dos lados. O sea, la primera oportunidad es de que pudiéramos pensar que bajo esta nueva visión de sumar factores que den PIB a este país, pues las dos leyes tienen una complementariedad inmediata y muy importante, que hoy desde luego no está en el discurso y no lo vemos, pero el potencial está ahí. O sea, imagínate cómo podemos generar un fomento industrial dentro de una industria química o petroquímica con base a la reforma energética. Eso es la gran oportunidad que se brinda dentro de estas dos nuevas leyes o de estas dos grandes reformas. La otra pregunta es, ¿ya se está implementando? Y la respuesta es no. No está en la visión y no está en la operación, sí está en la potencialización. Entonces, creo que es un momento importante para pelear por ello. Ahora, nos dice Arturo, no se está implementando, pues todavía no, es decir, pues estos sí son procesos de cambio normativo y después de políticas públicas de largo alcance, pero ¿qué seguiría, Pedro? Es decir, ya ahora que está la ley, ya nos dijeron ustedes que de alguna manera con el transitorio se le mete un freno a su plena entrada en vigor hasta 2018, pero me imagino que hay una serie de acciones que ya desde ahora se tienen que empezar a llevar a cabo para estar en condiciones de arrancar, digamos, en el momento en el que el transitorio lo permita. Sí, pues digamos que los cambios, bueno, primero que la ley
plantea son los cambios al Comité Nacional de Productividad que ya existe. Que ya nos decías, entonces, y entonces ahí va a haber el una comité pues, reconfiguración. tiene esos de los 60 días que debe ser este mes o al principio del mes que entra, pues plantear las nuevas reglas de operación para que empiece a funcionar. No es para su integración, ¿eh? Para su integración. No es para generar, ojalá fuera. O sea, se va a reintegrar, sí, pero los todavía 60 días son nada más para ok. su reintegración. Pero bueno, yo quisiera retomar como rápido Por favor, adelante. un par de aspectos del aspecto político. Creo que la ley avanza dos cuestiones políticas muy importantes. La primera es que continúa el enfoque centralizador de esta administración. Ok. ¿no? La Secretaría de Hacienda ahora toma las facultades de otras secretarías, en especial la de Economía y la del Trabajo, para ser la que esté encargada de esta nueva visión hacia adelante sobre productividad y desarrollo industrial, ¿no? Entonces, la Secretaría de Economía antes tenía la facultad de ser la secretaría que veía por la competitividad y la productividad del país. Ahora, con esta ley, pues ya no es claro que ella sea la encargada de eso. Entonces, de cierta medida, este enfoque centralizador, pues es un poco una paradoja cuando estamos hablando de una ley de productividad, que la ley de productividad plantea diversificar para que haya más crecimiento cuando las facultades que se están creando centralizan y pues ahora sí que ubican la política dentro de un actor que por cierto ya está bastante extendido, ¿no? Ahora ellos pues, tomaron muchas de las funciones de la función pública, ¿no? Y entonces están tomando estas funciones y pues eso es preocupante. Ese es el primer aspecto político. El segundo aspecto político es algo que se mencionó, que es el aspecto vinculante de las recomendaciones del Comité Nacional de Productividad. Que por un lado, pues es muy positivo porque mucha gente dice, no, bueno, ¿para qué creamos otro comité que solo va a dar recomendaciones y después pues ya los estados o las dependencias pues pueden hacer lo que quieran con esas? Es como trabajador. Pero pues hay que tomar la responsabilidad de emitir algo vinculante como una cosa muy seria. Es algo que muy pocas dependencias tienen. Y aquí los integrantes del Comité Nacional de Productividad son en su mayoría agentes del Estado, secretario de Economía, secretario de Hacienda, secretario de Trabajo, CEP. Y hay 3 representantes, digamos, de la sociedad civil, empresarios, sindicatos y de educación o investigación. Y entonces ellos ahora pueden emitir recomendaciones vinculantes hacia órganos, no solo a dependencias del gobierno, sino también hacia órganos autónomos. Y eso es preocupante. Ok, me gusta que veo escepticismo por el lado de Pedro y entusiasmo por el lado de Arturo. Y quiero subrayar en estos dos temas, me parecen muy importantes. Tu opinión, Arturo, más que centralizar, me parece que podríamos decir que se concentran, ¿no? Sí, más que es una concentración de poder en una de las dependencias del gobierno. Pedro nos dice, eso no necesariamente es bueno. Y esta segunda cuestión que tú subrayabas como positiva y que creo que hay una arista que vale la pena ver críticamente, que es la vinculatoriedad de las decisiones, que no recomendaciones de este Consejo, bueno, pues de alguna manera lo convierte en una instancia muy poderosa, con una enorme capacidad de incidencia, pero sobre todo definitoria de políticas en la materia. ¿Te parece bien de cualquier manera, Arturo? Me gustaría una reacción tuya. Mira, es una ley que tiene elementos muy buenos y otros muy polémicos y le faltan también muchas cosas, ¿no? Eso también ya se ha debatido. Pero a mí me parece que no es un problema de forma, es un problema de fondo. Y es un problema de timing también. O sea, primero, no tenemos masa crítica. Ok, digamos que la mejoramos, la pulimos, le quitamos a la ley. ¿Dónde está la masa crítica con la que va a operar esa ley? ¿Dónde está la industria nacional? ¿Cuál es? No, porque tú lo dices, ya no la teníamos, bueno, ahora la vamos a crear. Hay 700 empresas que son las que exportan casi el total de este país y 400 que exportan el 75% de este país, ¿no? Que es la economía de este país. O sea, tenemos que partir de ahí. O sea, este es un movimiento de recuperación que tendría que partir de un ejercicio muy realista de lo que se perdió y de lo que hay para poder despegar. O sea, no es ya lo que nos da esto, no es tanto que yo sea optimista en cuanto a la propia ley, que la veo desde luego con ojos positivos, porque genera este cambio estructural en el cual ahora hay que empujar académicamente y empresarialmente para empezar otra vez a recuperar esa cultura del desarrollo, de la innovación, de la transformación, de la cual nos sacaron
porque este país llega tarde a la revolución industrial, llega casi 200 años tarde a la revolución industrial, eso se nos olvida, pero con todos los costos que eso llevó. Y después de 40 años de un éxito dentro, audaz, valiente, dentro de la propia revolución industrial, lo sacan de la revolución industrial. Y hoy dicen que a lo mejor sí nos meten, pero quién sabe cómo, a ver, mañana, 18. Señores, la revolución industrial se está acabando. Y tocamos el tema internacional que tú sugerías. O sea, la revolución industrial no nos está esperando, lleva 250 años de operar y se acaba, habría que notificarles en el 2050. ¿Y qué quiere decir que se acaba? Que la mayoría de los analistas y expertos sobre el tema industrial dicen que en el 2050 la tecnología va a desaparecer, los últimos trabajos industriales 2050, 2060 de este mundo. Entonces, si nosotros seguimos especulando qué le falta, qué le sobra, si 18, 32, a ver que llegue otra generación más sensible, pues señores, no vamos a tener la oportunidad de generarle los empleos a tanta gente que está esperando. Una reacción de 30 segundos, porque tenemos que ver lo internacional y acá el tiempo vuela. ¿Estás de acuerdo? Es decir, porque esta prudencia con la que analizas la ley a mí me convoca, pero también me convoca, digamos, la urgencia con la que Arturo nos dice, esto hacía falta, era necesario, hay que ponerlo en movimiento. Sí, pero creo que la forma de ponerlo en movimiento puede ser alcanzado por métodos de política pública, no necesariamente de crear una ley que tenga estos efectos vinculatorios. Una política pública que busque precisamente impulsar a la industria, ¿no? Que lo que vemos en México es que hay en realidad como dos niveles de producción económica, uno de empresas muy avanzadas, ¿no? Aeroespaciales, o de pantallas planas de televisión o hasta propio Bimbo, ¿no? que tienen unos procesos muy avanzados y que pues, generan mucha productividad, mientras que el otro 80% de los trabajadores formales trabajan para compañías que son muy poco productivas. Entonces, a través de políticas públicas podemos sentar las bases para transformar eso y no es necesariamente importante o obligatorio que se pase una ley que puede a la larga tener efectos pues, bastante nocivos. ¿Te preocupa que la ley sea, digamos, una medida no necesariamente tan eficiente y que pueda de alguna manera distorsionar el objetivo que se persigue? Esa sería más tu opinión, digamos. Sí, y también especialmente en el tema de la competencia, ¿no? Okay. Porque le da la posibilidad al Estado de usurpar las funciones de la Comisión Federal de Competencia, por ejemplo. O sea, de alguna manera el gobierno recupera algo de lo que había ganado la COFESE con la reforma o la constitucional, IFETEL. con su creación a la IFETEL. Exactamente. Es Y decir, entonces, pues eso es preocupante porque, digo, no, ahorita pues todavía no ha pasado nada. Pero podrían eventualmente emitir decisiones que son vinculatorias para órganos que constitucionalmente son autónomos y que fueron diseñados precisamente para quedar al margen, digamos, de la orientación de la dirección política. En eso sí estaríamos de acuerdo que ese detalle sí es preocupante, Arturo, ¿o no? Yo la verdad no estaría preocupado tampoco por ese tema porque yo señalo que hay que hacer una evaluación más realista del panorama nacional que quedó. Por ejemplo, las televisiones planas, pues tenemos un 5% agregado nacional, creo que nada más el seleccionador de televisión es lo que hacemos aquí, todo lo demás lo importamos a través de insumos. Lo mismo de la mayoría de la industria de la exportación. La competencia creo que tiene facultades muy claras y opera más o menos bastante bien para aquellos monopolios en los que deberían de tenerse una actividad económica. Seguramente, y insisto, que se puede mejorar. Claro que seguramente se puede mejorar. Seguramente sí habrán pues, algunas disputas que probablemente terminen en controversias constitucionales, qué sé yo. Pero perdón que los interrumpa con el tema, pero nos quedan pocos minutos y estamos dejando el mundo fuera y no lo podemos dejar fuera. ¿Cómo nos coloca frente al mundo esta ley una vez, si es que da resultados? Y es que está vinculado, y tienes toda la razón, o sea, lo que estamos haciendo aquí hoy, pues nos estamos viendo el ombligo, pero somos una pequeña borlita de la economía mundial. ¿Y cómo nos deja ubicados? Bueno, es fácil señalarlo. Todos los que no se olvidaron del desarrollo industrial, no tanto nada más en sí de la productividad, que insisto, le doy toda la importancia que pueda tener y la que ustedes también puedan aceptar, pero los que no se olvidaron del desarrollo industrial, que son los países asiáticos, casi todos, tenemos la prueba evidente de los resultados. Y esto no es de opinión, es de resultados. De datos. Y todos los que se olvidaron, porque México no fue ni siquiera original en el olvido del desarrollo industrial, no es un pecado nacional,
¿sí? Es un pecado copiado de un modelo occidental en la que la mayoría de los países europeos y de propio Estados Unidos se olvidaron del desarrollo industrial porque creyeron que no era importante y porque se dedicaron a dos cosas: a creer que lo que hoy iba a privar era el desarrollo de los servicios, y porque se dedicaron a precarizar, porque ellos sí podían hacerlo, la plusvalía social de los obreros asiáticos. Entonces, bajo esos dos esquemas, se olvidaron del desarrollo industrial. ¿Cómo nos deja ubicados? Bueno, nos deja ubicados en la posibilidad mejorada, mejorémosla, lo que se quiera, de hacer el desarrollo industrial posible que este país pueda generar para más PIB y para más sueldos y para más, desde luego, distribución. Pedro, en unos pocos minutos, en esta misma lógica, tú has señalado que quizá había unas rutas distintas a través de diseños de políticas públicas diversas a las que la legislación promete. ¿Hay algún ejemplo que tú me pudieras dar de alguna regulación en algún país que me dijeras, esa me gustaba más que la que estamos apostando nosotros? Pues así como de nombre y apellido, una regulación que se haya emitido, no necesariamente, pero puedo hablar de como políticas de inclusión financiera, ¿no? Por ejemplo. En México lo que vemos es que solo son como menos de 150 empresas que están ahorita cotizando en el mercado y solo 2.9% de la población están tratando de acceden al mercado bursátil. Eso es muy poco, porque pues, el mercado bursátil nos da acceso a financiamiento para después crear proyectos que pueden ser de desarrollo industrial o desarrollo de capital o pueden ser cualquier tipo de industria. Y los países también asiáticos han fomentado la participación bursátil, ¿no? Corea del Sur, a la par con su desarrollo industrial, también ha tenido un nivel de crecimiento en la participación en los mercados financieros. Es abrumador. En México en los últimos 20 años se ha reducido marginalmente, pero pues digamos que puede ser estable alrededor del 3%. Y en Corea del Sur ahorita no me acuerdo bien los números, pero estaba en 7% y ya estamos en más del 50%. Entonces, pues ese tipo de políticas me parecen que pueden tener mayor impacto para generar las condiciones de productividad en el país. Pues muchísimas gracias, Arturo. Pedro, gracias por haber estado de nuevo aquí en Observatorio. En tu caso, Arturo, eres un habitué de nuestra casa. Gracias, Pedro, espero que te conviertas también en ello. Y bueno, estos son de los temas que hay que darle seguimiento, porque es un tema que, como bien dicen ustedes, en realidad apenas comienza y sus efectos prometedores, polémicos, pero necesarios, los vamos a estar viendo en los próximos meses y años. Así que les pido que estén cerca del programa para que lo sigamos analizando en ediciones posteriores. Y gracias a usted por acompañarnos.